Disculpa, esperamos a que les avises a tu compañero, Piero. Ok, doctor, ok. No, Un par de minutos esperamos, ¿ya? ok, doctor, gracias. ¿Aló? Sí, sí, Espera un par doctor, de minutos. está bien, doctor, gracias. No. Bueno, primero pido disculpas por todos los problemas técnicos. No sé qué me ha sucedido. He estado practicando todas las clases, pero no sé qué ha tenido. ¿Podemos empezar, Piero? Sí, sí, doctor. Ya. Vamos a empezar nuevamente. Vamos a hablar sobre las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, el EPID, cuyo destino final es la fibrosis pulmonar. Vamos a utilizar fibrosis pulmonar cuando sabemos que es el estadio final, pero vamos a continuar con la misma expresión. Uy, ay, ay. Se me fue la pantalla. Ya, ahí vamos a empezar. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, sí le estoy Ya. escuchando. ¿Qué cosa es el EPID? Decía que nosotros no tenemos muchos problemas de enfisemas, del EPOC, porque no somos muy fumadores. Pero sí vemos que proporcionalmente hay una gran proporción de fibrosis pulmonar. Somos un país minero, entonces tenemos muchos problemas con fibrosis pulmonar. Son una serie de enfermedades que tienen muchas similitudes clínicas, imagenológicas y en las pruebas funcionales, y que el compromiso no solo es intersticial, sino puede ser alveolar y bronquial, como vamos a ver más adelante. El principal problema y lo más frecuente que se encuentra es la fibrosis pulmonar idiopática, una entidad que es más o menos, algunos plantean entre el 50 y 60% de toda la fibrosis pulmonar. Es una forma de una neumonía intersticial, como su nombre lo indica, de causa desconocida, es crónica, progresiva, generalmente es de personas mayores y está limitada al pulmón. Y hay un empeoramiento progresivo de la sintomatología que es fundamentalmente disnea y tiene un pobre pronóstico. Fíjense ustedes acá el gran grupo de enfermedades intersticiales. La fibrosis pulmonar idiopática forma parte del grupo de enfermedades intersticiales idiopáticas. ¿Por qué vemos acá una serie de caminos que se entrecruzan y puede parecer un mare magnum? Hay un gran grupo de enfermedades que son muy similares, la hace muy difícil la clasificación, se han cambiado muchas clasificaciones, actualmente se plantea formas diferentes de hablarlo, pero vamos a ver lo que se habla en las guías. Y existe un tratamiento que es muy limitado y la mayor parte de veces tóxico, ¿no? Acá está el gran grupo de enfermedades intersticiales. Primero tenemos las idiopáticas y fuera de eso tenemos todas las causas secundarias, ¿no? Reumatológicas, por ejemplo, neumoconiosis, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis y cuadros ya un poquito más infrecuentes en su presentación, ¿no? Histiocytosis X, etcétera. Entre las idiopáticas tenemos en un sector la llamada UIP, esto está en inglés,
neumonitis intersticial usual, que es la llamada idiopática o fibrosis pulmonar idiopática, y la no UIP, en las cuales tenemos la descamativa, que está relacionada al cigarrillo. Acá tenemos la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, por eso se habla que también es de los bronquios. Tenemos acá la neumonía intersticial aguda de una rápida progresión, es el llamado anteriormente Hammond-Rich. Tenemos el que tiene compromiso también alveolar, que es la neumonía organizada, el BUP. Tenemos la que sigue en orden de frecuencia a la idiopática, es la no específica, y tenemos la neumonía intersticial linfocítica, que generalmente se asocia al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Cuando hablamos de forma más frecuente, vemos que es una enfermedad mayormente de masculinos, y mayores de 60 es donde tiene la mayor frecuencia de presentación. Existe una forma familiar de fibrosis pulmonar, está entre el 5 al 10% de todas las fibrosis. La sospechamos cuando el paciente nos viene con una sintomatología que vamos a referir, y tiene por lo menos 2 familiares directos que tienen la misma enfermedad, ¿no? Tiene una penetración variable, por eso es que pueden tener la alteración en el cromosoma, las mutaciones en genes, pero no hacen la enfermedad, no necesariamente hacen la enfermedad. Doctor, buenos días, disculpe. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Doctor, su pantalla tiene mucho zoom, no sé si le puede bajar porque está explicando y no se nota toda la pantalla. Ya, o sea, si le baja el zoom. Vamos a ver un ratito, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ahí. Sí, ahí sí está bien. Ya. Sí se ve todo. Gracias. ¿Quieren que empiece o seguimos? Yo creo que debe seguir, doctor. Mis compañeros no sé qué opinarán. Bueno, estábamos acá en los factores genéticos, que es muy variable, y cuál es la historia natural de una enfermedad. Es variable y no se puede saber cómo va a actuar. La mayor parte, por no decir todas, es fatal. Progresa, de acuerdo, puede ser una progresión rápida o una progresión lenta. Y generalmente cursa con exacerbaciones. Es decir, vamos a ver qué cosas son las exacerbaciones. Puede presentarse en forma subclínica de curso muy lento y pocos síntomas, sí, pero no es lo frecuente. Y una comorbilidad muy frecuente es el reflujo gastroesofágico, que en algún momento se planteó la idea que la causa de la fibrosis pulmonar era el reflujo gastroesofágico. Pueden haber algunos médicos que todo lo plantean que es reflujo gastroesofágico, pero después se ha visto que no tiene mucha importancia. ¿Qué sucede con la progresión de la fibrosis pulmonar? Hemos dicho que es a menudo impredecible y variable, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente? Puede haber un declinamiento progresivo, puede haber un cuadro clínico de rápida evolución, no siendo la neumonía aguda, el Hammond-Rich, sino es una idiopática de caída rápida en la sintomatología. Y fíjense cómo va progresando la enfermedad, desde pequeños síntomas hasta llevar a la muerte. Y va a haber en algunas partes hipertensión pulmonar, va a haber problemas de gases arteriales. Y generalmente cursa con exacerbaciones durante la enfermedad. Y fíjense que cada vez que hay una exacerbación, la función pulmonar cae. No vuelve a la curva progresiva que podríamos verla si es que no tiene exacerbaciones. Si ven acá, la mayor parte puede verse que si vemos la sobrevida a los 5 años, generalmente se dice que fibrosis pulmonar idiopática casi la mayor parte muere a los 5 años de hacerle el diagnóstico. Fíjense ustedes que puede ser de mortalidad más rápida que algunos cánceres, incluyendo vías digestivas. ¿Qué factores de riesgo podemos ver cuando sospechamos una enfermedad?
intersticial difuso, una fibrosis pulmonar, y esto es importante que ustedes lo tienen que graficar en su historia clínica, en el interrogatorio de antecedentes. Ustedes van a ver que el tabaquismo está asociado a un pronóstico de que podría llevarnos a fibrosis pulmonar, ¿no? La exposición ambiental, eso es importantísimo. Cuando tengan estos pacientes tienen que preguntar ocupación, hobbies, carpinteros, por ejemplo, creadores de aves, loros, papagayos, si es granjero, si es leñador. Entonces es importantísimo que ustedes tengan que tener una buena historia de antecedentes de estos pacientes, ¿no? Si ya hemos hablado de la disposición genética, tenemos que ver si es que hay reflujo gastroesofágico e incluso cuadros subclínicos de reflujo. Y generalmente, mientras mayor edad tiene, es mayor la posibilidad de que hagan fibrosis pulmonar. Acá vamos a ver qué sucede cuando existe una lesión epitelial, ¿no? Ahí la lesión epitelial va a producir una quimiotaxis de algunos células como neutrófilos, monocitos, donde se van a acumular y se van a activar. Esto van a producir citoquinas que van a producir migración de fibroblastos, proliferan los fibroblastos y cambian a miofibroblastos. Va a haber también una nueva generación de vasos sanguíneos y va a haber un depósito extracelular. Pero normalmente, ¿qué sucede? Va a haber una muerte programada, la apoptosis de los miofibroblastos, y van a desaparecer, va a haber una reabsorción de la matriz extracelular, y esto es importantísimo que existe, que sucede, que es la reepitelización. Si es que no hay reepitelización, vamos a ver qué es lo que va a suceder posteriormente. Entonces hay una reepitelización y hay una reparación tisular. Entonces, cuando hay algún daño, esto es lo que sucede habitualmente. Entonces, ¿cuál era la hipótesis original de la fibrosis pulmonar? Se decía que había un estímulo diversos, a la mayor parte no se podía saber, había una inflamación crónica y esto iba a llevar a fibrosis pulmonar. Esta hipótesis de inflamación crónica llevó al tratamiento de corticoides, ¿no? Entonces, hasta el año, pues, tal vez 80, 85, nosotros asistíamos a estos pacientes, le dábamos lo que se destilaba en esos momentos, corticoides, y no sabíamos si se nos moría por el corticoide o por la fibrosis pulmonar, ¿no? Y la nueva hipótesis es que hay estímulos repetidos, no solo un estímulo, sino hay estímulos repetidos, y vamos a ver que eso hace que la fibrosis sea en tiempos diferentes, ¿no? Hay secuencial la injuria, no es algo habitual, regular, sino va a haber una injuria tisular donde van a haber varios factores genéticos, inflamatorios, etcétera, y va a haber una cicatrización aberrante que va a llevar a fibrosis. Esto es lo que se está hablando ahora de la hipótesis de la fibrosis pulmonar. Entonces, lo que vamos a ver es una serie de estímulos diferentes. Fíjense ustedes, humo de cigarrillo, condiciones autoinmunes, polvo de minerales, drogas, interacciones, infecciones, radiación, y esto va a llevar a una injuria pulmonar. Y como hemos dicho, lo importante es separado espacialmente y puede ser temporal. Y puede ser que exista la curación habitual, normal, y se restablece la homeostasis pulmonar. Pero ¿qué pasa cuando la cicatrización, o sea, la regeneración es aberrante, nos lleva a fibrosis pulmonar? Entonces, el principal y el inicio de todo el problema es alterar qué agresiones hay a nivel alveolar, ¿no? Este es el alveolo, y el epitelio alveolar existe una alteración a nivel
de epitelio alveolar, ¿no? Esto no se asusten con la diapositiva. Entonces decimos que lo primero que hay es una injuria a nivel epitelial, hay daño epitelial, hay ruptura en la membrana basal, comienzan a ingresar los factores que producen la injuria y van a producir la activación, primero el reclutamiento y activación de células que van a producir citoquinas, que van a atraer fibroblastos, migran y proliferan. Estos, a su vez, los fibroblastos se transforman en miofibroblastos, formando focos de miofibroblastos, que es una característica histopatológica de la fibrosis, y lo que sucede es una alteración. Entonces van a ingresar fibroblastos, se forman focos miofibroblastos y no va a haber una regeneración epitelial. Hay un daño epitelial, una muerte programada del epitelio, y no se produce la regeneración normal. Por lo tanto, produce el mayor ingreso de células inflamatorias, mayor formación de focos de fibrosis pulmonar, ¿no? Esto básicamente es algo muy similar, donde dice el daño epitelial, y lo que va a producir es no regeneración de las células epiteliales con ingreso de productos inflamatorios, y va a llevar a fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces el nuevo paradigma es injuria tisular, proliferación de fibroblastos, hay un tejido de granulación y falla de la reepitelización y lleva a la fibrosis. Entonces este es el nuevo paradigma en patogénesis de la fibrosis pulmonar, ¿no? No se sabe cuál es la causa de la injuria epitelial, la inflamación es parte del proceso, pero no es lo más importante. Entonces vamos ya a tocar, ya que hemos hablado de patogénesis, vamos a hablar ahora ya de fibrosis pulmonar. Si ustedes tienen alguna duda, por favor anótenla y al final podemos disipar sus dudas. Entonces vemos que tenemos todos los cuadros que hemos visto en la anterior diapositiva, en las causas secundarias, primarias. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es posible que se presente el paciente con una fibrosis pulmonar? Entonces, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? La clínica de estos pacientes es tos generalmente no productiva, y lo principal es una disnea que es progresiva. Acá hay que tener mucho cuidado para saber cuándo empieza la enfermedad, porque muchas personas, como digo, es mayor de 60 años la mayor frecuencia, comienzan a atribuirle, no puedo caminar, me falta el aire porque ya estoy mayorcito, o comienzan a caminar más despacio y no refieren el síntoma disnea, y ustedes tienen que preguntar si es que él camina igual que antes, cuando empezó a caminar más despacio, menos distancia. Tienen que ver la disnea cómo es. Recuerden, grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, un par de cuadras, subir escaleras, disnea a pequeños esfuerzos, cuando apenas puede caminar, y a mínimos esfuerzos cuando se agite incluso para hacerse la higiene, por ejemplo, ¿no? Y la tos poco productiva es algo también lo que lo sigue en frecuencia. Al examen clínico vamos a ver nosotros el hipocratismo digital, vamos a ver un paciente taquicárdico y taquineico, y lo que más va a ser visible es la presentación de crepitantes que son tipo velcro. Es decir, ustedes, el pega, cuando lo despegan, ese es el ruido que ustedes van a escuchar cuando ocultan a un paciente. Pueden tener el murmullo vesicular, puede estar disminuido, pero lo frecuente, lo habitual es un crepitante tipo velcro.
que tiene que ser bilateral, porque la fibrosis pulmonar es una enfermedad difusa, bilateral. Hay que diferenciarla de la fibrosis localizada, que pueden ser secundarias, por ejemplo, una tuberculosis deja fibrosis localizada. Eso no es la enfermedad fibrosis pulmonar, ¿no? Y alguna vez se puede estar asociada con la expiración, pero lo más frecuente es que ustedes vean que es un estertor tipo velcro. Entonces, el siguiente paso que tienen que hacer cuando ustedes vean que puede tratarse de un problema de fibrosis, es decir, tiene una clínica compatible, lo primero es pedirle una radiografía. Fíjense ustedes que hasta un 10% de radiografías pueden ser normales. Entonces, una radiografía normal no descarta una fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son los patrones intersticiales difusos que nosotros vemos en la radiografía? Supongo que esto en el cursillo creo que hay de rayos X, pero reforzamos la idea, hay imágenes reticulares, es decir, líneas, pueden haber nódulos, puede haber, ahora que está de moda hablar de coronavirus, la neumonía viral da imágenes en vidrio esmerilado. La imagen en vidrio esmerilado es un aumento en la densidad radiológica, pero que permite ver las estructuras pulmonares por detrás del aumento de la densidad radiológica. Y imágenes en panal de abeja que vamos a ver y que es el estadio final. La mayor parte, si ustedes ven pulmones de tamaño normal, deben sospechar que es una enfermedad mixta, es decir, puede haber pues fibrosis con enfisema o sarcoidosis, puede dar fibrosis pulmonar con un tamaño pulmonar normal. La mayor parte van a ver ustedes pulmones pequeños. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la radiografía, pero recuerden que una 10% puede ser normal. Acá habla, la Asociación Latinoamericana habla que la piedra angular es la radiografía de tórax, ¿no? Pero nunca da un diagnóstico definitivo. Y vamos a ver acá, no creo que puedan ver, más adelante vamos a ver gráficas un poco mejor, acá van a ver imágenes lineales y acá no van a poder ver las imágenes en panal de abeja, es decir, imágenes microquísticas, características de una fibrosis pulmonar, ¿no? Fíjense ustedes cómo va la evolución de una radiografía normal a una imagen con destrucción pulmonar. El siguiente paso, cuando ustedes están evaluando un probable fibrosis pulmonar, es decir, clínica compatible, le piden la radiografía, el siguiente paso es test de función pulmonar. Creo que han tenido ustedes una clase de espirometría, y ustedes, solamente para recordar, cuando uno hace una espirometría, mide la capacidad vital y los flujos, es decir, volumen inspirado forzado al primer segundo. Y la espirometría nos divide los problemas en restrictivos u obstructivos. Obstructivos van a ver asma, enfisema, por ejemplo, y restricciones es fibrosis pulmonar, en primer lugar. Y el test de función pulmonar, lo que vamos a ver es restricción. ¿Y cuál es la característica en una espirometría? Que la capacidad vital va a estar disminuida, pero el volumen inspirado forzado va a estar disminuido, por lo tanto, la relación volumen inspirado sobre capacidad vital está normal. Entonces, lo que está disminuido, aparte de la capacidad vital forzada, es la relación V sobre capacidad vital forzada. Pero lo que no mide la espirometría es los volúmenes pulmonares que están disminuidos en una fibrosis pulmonar. Entonces, cuando nosotros pedimos un test de función pulmonar,
si los resultados nos dicen que la capacidad vital forzada está disminuida, lo que debemos pedir, vamos a ver más adelante, es una, una evaluación de los volúmenes pulmonares, y eso solamente se hace con pletismografía, que hay pocos centros que tienen pletismógrafo, el Reoleati, Cayetano Heredia, no sé si la Almenara, tenemos en parte privada también tenemos pletismógrafos. Eso nos permite medir volúmenes pulmonares, gracias al que dice que también lo de Mayo no sabía ese dato, y permite al pletismógrafo medir la difusión pulmonar del monóxido de carbono. Entonces, estas dos pruebas deben ser pedidas cuando nosotros la espirometría, sino una pletismografía. Ahora, una prueba normal tampoco excluye fibrosis pulmonar, ¿no? Menos frecuente, pero eso es lo que podemos ver. Entonces, esto es lo que vamos a ver en curva flujo-volumen, ¿no? Vamos a ver, esto es la curva flujo-volumen normal, ¿no? La espirometría solo mide la parte de expiración. En cambio, la curva flujo-volumen, que la tiene casi todos los espirómetros modernos, mide tanto inspiración como expiración. Y esto nos permite ver cómo está la inspiración, cómo está la caída en la expiración, nos permite ver cuando las lesiones son muy periféricas, vemos que es a nivel de la parte distal de la expiración, esto es lo normal. ¿Qué sucede? Cuando hay obstrucción vamos a ver la curva espirométrica en forma cóncava. Pero esto no vamos a tocar ahora. ¿Qué vemos en una restricción? Vamos a ver primero una curva flujo-volumen casi normal, pero disminuida, fíjense, la alteración de la curva, y no tiene la caída habitual de la expiración que vamos a ver en una curva normal, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en una curva flujo-volumen, en que la capacidad vital forzada va a estar disminuida. Tenemos que ver que tiene que ser menos del 80%, pero la relación está normal o aumentada. El volumen inspirado forzado al primer segundo también está disminuido, porque todos los volúmenes caen, volúmenes y flujos caen, pero la relación está normal o aumentada. Eso es lo que vemos cuando pedimos una evaluación funcional respiratoria. Pero lo que nosotros debemos pedir es una pletismografía en la que, por ejemplo, vemos acá, esta primera parte es lo que se vería en una espirometría normal, cuando hay una sugerencia de restricción. Tenemos que ver volúmenes pulmonares. Recuerden que la espirometría mide solo capacidad vital forzada, pero no mide volumen residual, es decir, el aire que permanece en el pulmón después de una expiración forzada. La capacidad vital más volumen residual forman lo que se llama capacidad pulmonar total. Entonces, la capacidad pulmonar total está disminuida. Fíjense acá, 64%, esto confirma la restricción. Y además nos mide el pasaje del monóxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Está disminuida. Por lo tanto, en fibrosis pulmonar, lo que tenemos que pedir es pletismografía. El volumen inspirado forzado, la espirometría nos da datos inexactos y parciales de la alteración. El siguiente paso que nosotros hacemos es gasometría arterial, que ya hemos tocado, y espero en la tarde no tener los mismos problemas técnicos, y vemos que la gasometría arterial
inicialmente tenemos un gradiente aumentado hipocapnia, es decir, al estar taquipnéico el paciente por fibrosis pulmonar produce un CO2 disminuido. Y la hipercapnia la vamos a ver en fase muy avanzada. Lo que nos sirve muchas veces la gasometría arterial es que desatura con el ejercicio y es lo más precoz que se refiere que se altera en una fibrosis pulmonar, ¿no? Después vamos a ver el té de caminata, porque tomar pues gas arteriales después del ejercicio no es muy habitual ni práctico para el paciente. Entonces, el siguiente paso que deberíamos hacer es té de marcha, es decir, debe haber un espacio, generalmente corredores, por lo menos de 30 metros, cuando ustedes ojalá tengan la posibilidad de rápidamente ingresar a hacer prácticas. Yo hablo del Rebagliati porque o en la institución privada en la que trabajo hay ya pasillos marcados de 30 metros que nos permite saber la distancia recorrida. No sé otros hospitales porque no conozco las realidades de otros hospitales donde si es que hacen y cómo hacen su test de marcha. Es un práctico, es económico, lo único que se necesita es un cronómetro para saber el tiempo, marcar las distancias. Se puede reproducir porque se puede hacer en cualquier momento, no requiere mucha tecnología. El paciente, la única alteración que podría tener es que puede aumentar su disnea, y generalmente las personas que anticipamos que puede tener mucho compromiso, el tecnólogo o el médico tiene que caminar junto con el paciente para evitar que caiga, y nosotros lo que medimos es no solamente la distancia, es decir, existen tablas que nos permiten saber la distancia recorrida y nos permite ver el porcentaje, sino lo que más nos interesa es la caída de la saturación. Entonces, la caída de la saturación en el té de marcha, es decir, cada minuto tenemos que irle midiendo la saturación. Generalmente el paciente camina con el oxímetro y la persona, si va al lado de él, va mirando o lo va deteniendo cada minuto para ver cómo va la saturación y tiene que anotarla, ¿no? Y acá se habla que la espirometría, pero sobre todo la difusión y volúmenes pulmonares con el té de marcha es lo más importante, aparte pues lógicamente de el estudio de la imagenología. ¿Cuáles son predictores de sobrevida? Aprovechamos, es la caída de la difusión y la caída del volumen de la capacidad vital forzada, ¿no? Se mide con algunos scores que vamos a ver, el GAP es uno de ellos, y nos mide sobre todo si capacidad vital forzada o DELCO, si se ha visto, si cae más del 10% en 6 meses, la sobrevida ya es mala. Por lo tanto, hay formas de medir la evolución, de monitorar la fibrosis pulmonar. Entonces, una vez que ya hemos llegado a la conclusión que hay una fibrosis pulmonar, la siguiente pregunta ¿es secundaria algún problema o es idiopática? Entonces hay una serie de herramientas que vamos a verlas, ¿no? ¿Qué cosas puede haber en fibrosis pulmonar, ¿no? Fíjense ustedes, las más frecuentes que van a ver ustedes es la asociada a enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Lupus, artritis, la esclerodermia es muy frecuente tener también algunos problemas musculares. Entonces tenemos generalmente las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades reumatológicas, primero se presentan y en la evolución hacen fibrosis pulmonar. Infrecuentemente las fibrosis pulmonar pueden iniciarse
antes que empiecen a aparecer los síntomas reumatológicos, ¿no? Cualquier vasculitis, sarcoidosis, ya hemos hablado de la familiar, neumoconiosis, nosotros somos un país minero, entonces vamos a tener que descartar, y eso se ve tanto en los antecedentes laborales, lógicamente, y vamos a ver cómo se presentan tomográficamente la neumoconiosis, ¿no? Si ha recibido radiación secundario a un cáncer pulmonar, puede tener problemas de fibrosis pulmonar. Algunos medicamentos, actualmente lo más frecuente que se puede ver dentro de la infrecuencia es relacionada a la amiodarona, que es un medicamento antiarrítmico que se indica frecuentemente en cardiología. Neumonitis por hipersensibilidad. La neumoconiosis es por factores inorgánicos, minerales. En cambio, la neumonitis por hipersensibilidad es por factores orgánicos, ¿no? Tenemos el pulmón del criador de loros, papagayos, hay que preguntar. El pulmón del granjero. En otros países, pues ustedes han visto en las películas los granjeros que tienen grandes concentraciones de heno en pacas, no es nuestra realidad. Ahí pueden formarse hongos que al inhalar se puede producir neumonitis de hipersensibilidad. Los leñadores también pueden tener aspiración de hongos. Y finalmente, bueno, las idiopáticas, y hay un gran grupo que a veces no se puede clasificar. Entonces, fíjense, la toma de datos es muy importante, ¿no? Aves, infecciones, problemas reumatológicos, tabaquismo, antecedentes familiares y nuevamente recalco reflujo gastroesofágico. ¿Cuándo ustedes deben sospechar que es secundario y no fibrosis idiopática? Hay algunos síntomas, por ejemplo, pues síndrome seco, úlceras orales, cuando hay problemas de artralgia o problemas musculares, cuando existe fenómeno de Raynaud, rigidez matutina, todo esto fíjense que es problemas reumatológicos que van a verlo posteriormente, no problemas esofágicos, problemas dermatológicos, oculares, ¿no? Dermatomiositis, esclerodermia. Entonces, si es que ustedes tienen un paciente que tiene síntomas sistémicos, entonces ustedes lo más probable dicen que es una enfermedad secundaria con una fibrosis pulmonar secundaria. Acá vemos que acá solamente para que si hay un problema del colágeno con UIP, es decir, patrón UIP, que vamos a ver cuál es el patrón UIP, ¿se puede ver enfermedad del colágeno? Sí, pero generalmente es de mejor pronóstico. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene sospecha de fibrosis pulmonar, en su plan de trabajo tienen que pedir test, a pesar que no tenga problemas reumatológicos, tienen que pedir marcadores de problemas reumatológicos, ¿no? Por ejemplo, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, ANCA, los anticuerpos antineutrófilos, el ANCA, y también hay que recordar que podemos encontrar anticuerpos antinucleares o factor reumatoideo en pacientes de fibrosis pulmonar que no tienen colagenopatía, pero son títulos bajos. Pero estamos obligados a pedir, y si sospechamos, lo que tenemos que hacer es enviarlo de interconsulta al reumatólogo para que nos descarte un problema reumatológico. Y nos quedamos con las intersticiales idiopáticas, ¿no? Que las más frecuentes son la UIP y segundo a la no específica, ¿no? Ya hemos dicho que la neumonía intersticial
descamativa o bronquiolitis respiratoria con EPIP es relacionada al tabaco. Y los cuadros ya más agudos, que es la neumonía intersticial aguda, que es el Hammond-Rich, y tal vez el COP, es decir, la neumonía organizada, criptogenética, también puede ser más aguda, ¿no? Poco más, esto de acá, fibroelastosis, es algo relativamente nuevo, ¿no? Fibroelastosis pleuroparenquimatosa, no tenemos nosotros ningún diagnóstico hasta que yo sepa a nivel nacional de fibroelastosis, y la neumonía intersticial linfoide, como hemos dicho, está relacionada más al SIDA, ¿no? Y hay un pequeño grupo de que no se puede clasificar la causa no la causa, sino no se puede clasificar la idiopática, la intersticial idiopática, ¿no? Entonces, vamos viendo que primero nos preguntamos si es que es fibrosis. La segunda, tenemos que descartar que sea secundaria. Lo tercero que tenemos que ver es si es idiopática, si es la UIP, porque, como digo, conlleva un pronóstico peor que las otras, y existen ya algunos medicamentos que van mejor con UIP y tal vez no se ha probado mucho o no da muchos resultados con otras intersticiales. Entonces, ¿cuál es el consenso de la última reunión de fibrosis pulmonar idiopática? Esto ya se ha actualizado, pero esto es básicamente lo mismo que se ha dicho. Después vamos a ver cuál es lo nuevo que se ha hablado, porque en el 2011 dijeron que primero tenemos que descartar otras causas conocidas de enfermedades intersticiales, ¿no? Tenemos que ver que no sea, tenemos que ver primero, y eso lo vamos a ver en la tomografía de alta resolución, o tenemos que ver con una biopsia pulmonar. Esto es lo que se dijo en el 2011. Entonces vamos a ver problemas a nivel de, o qué cosa se ve en tomografía de alta resolución. Acá solamente para que vean algunas, esta es la imagen coronal de una tomografía pulmonar. Después vamos a ver los patrones tomográficos, ¿no? Acá vemos panalización, vemos imágenes reticulares. Acá, a mayor aún acercamiento, vemos las microquistes, que es panalización de abeja, y acá ya estamos viendo bronquiectasias que están a nivel de muy periférica, ¿no? Son bronquiectasias de tracción, diferente a las bronquiectasias o congénitas o postinfecciosas, ¿no? Son bronquiectasias por tracción. Es decir, el parénquima distorsionado hace que las paredes de los bronquios se ensanchen. Esto es para que vean, esto es básicamente las imágenes de panalización, que es el estadio final. Vamos a ver posteriormente que es predominante de lóbulos inferiores. Si predomina en lóbulos superiores, lo que tenemos que pensar ahí, y si el paciente ha sido minero, es una neumoconiosis. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que nosotros digamos que es una neumonía intersticial usual? Es el UIP o NIU en español, neumonía intersticial usual. Existe el patrón de neumonía intersticial usual o posible. ¿Cuáles son las características que debe reunir una tomografía para decir que es una neumonía intersticial usual? Primero, que tiene que ser basal y muy periférico, subpleural. Es decir, predominen los lóbulos inferiores y muy cerca a la pleura, es subpleural. Presenta problemas reticulares.
Hay panalización que puede tener o no bronquiectasia, como hemos dicho, por tracción, y no presenta ninguna característica incompatible con el EDIU. Puede ser posible cuando no tenga panalización o bronquiectasia, pero tiene los otros tres. Nosotros podemos decir que puede ser un patrón, y ahí hay que discutir si avanzamos en el diagnóstico o nos quedamos ahí. ¿Qué cosas vamos a encontrar en una tomografía que descarta la neumonía, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Como hemos dicho, si predomina en campo superior o en la parte media, ¿no? Cuando hay muchas regiones con vidrio esmerilado, cuando hay micronódulos en forma difusa, cuando existen quistes. Últimamente tuve la oportunidad de ver un paciente que lo habían diagnosticado tomográficamente en otro centro de fibrosis pulmonar idiopática, y uno ve la tomografía y lo que veía era quistes. Eso lo hace ya fuera de fibrosis idiopática, y hay que pensar tal vez en histiocytosis X, linfoangioleiomyomatosis, etcétera, ¿no? Cuando hay imagen en mosaico o existe consolidación, ¿no? Con una fibrosis, si hay consolidación, una de las primeras cosas que podríamos sospechar es la neumonía criptogénica, ¿no? El COP. Entonces, para que nosotros digamos que es una neumonía intersticial usual, tiene que tener estas 4 características. Si tiene 3, puede ser posible. Entonces vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito a las características, ¿no? Fíjense ustedes, un patrón basal subpleural, y acá fíjense que hay bronquiectasias, es decir, el calibre. Cuando ustedes vean imágenes bronquiales, tomográficos, cuyo calibre no va disminuyendo a la periferia, eso es característico de una bronquiectasia. Hay bronquiectasias, fíjense, muy periféricas, es panalización subpleural y tiene mucho correlato con la patología. Por eso es que cuando ustedes o los que trabajamos en fibrosis pulmonar, si vemos características tomográficas de la neumonía intersticial usual, ya no necesariamente pedimos biopsia pulmonar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué características? Ojalá puedan ver opacidades reticulares, es decir, líneas aumentadas, generalmente basal, como hemos dicho. Nuevamente acá opacidades reticulares, ojalá que puedan verla con un poquito mayor acercamiento y muy periférico. La panalización, microquistes, no hay que, los quistes tienen un mayor diámetro, por supuesto, tiene menos de 2 milímetros de diámetro los microquistes de la panalización, y es subpleural porque está cerca a la pleura y predomina en segmentos basales. Entonces, nuevamente, basal y subpleural, panalización, bronquiectasias de tracción. Ahí decíamos que es subpleural porque está pegada a la pleura. Y la llamada bronquiectasia por tracción, ¿no? Acá puede haber una bronquiectasia, fíjense, un bronquio que no disminuye de calibre a la periferia, y fíjense. Entonces, estas características ustedes las van a ver. Acá se puede ver mejor un bronquio que no disminuye de calibre a la periferia. Nosotros decimos que eso es un bronquiectasia por tracción en estos pacientes. Esto es para enfatizar qué cosa es incompatible con neumonía intersticial usual, que sea en las partes superiores,
mucho vidrio esmerilado, nódulos, quistes que tengan consolidación. Ahora, ¿puede ser una fibrosis que haga una neumonía? Sí, puede ser, pero tiene otras características clínicas, ¿no? Una infección, una sospecha de infección en un paciente crónico. Esto es lo que vamos a ver. Acá estamos viendo esto, mucho vidrio esmerilado. Fíjense ustedes, si comparan acá con esto, es una tonalidad más gris. Esto es vidrio esmerilado, ¿no? Acá esto ya no, pues, estos son quistes, ya no es panalización. Entonces, vemos que tenemos la clínica, la radiografía, ya hemos visto la importancia de la radiografía. ¿Y qué sucede cuando tenemos la duda, cuando es posible, no definitivo, o no tenemos clara la causa? Tenemos que pedir biopsias. Las biopsias, ustedes ya saben, puede ser hecha con broncofibroscopía o no, una biopsia quirúrgica, ¿no? ¿Cuáles son los patrones histopatológicos que ustedes deben decir que es un fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Que la distribución, cuando se hace la biopsia, se ve que la alteración está muy pegada a la pleura. Es alteración en parche, es decir, usted, como vimos que los eventos eran secuenciales, vamos a ver zonas de parénquima normal con zonas de parénquima distorsionado, ¿no? La presencia de los focos fibroblásticos también tiene que ser encontrado para decir sin ninguna duda que es un NIU, ¿no? Y alteraciones que son incompatibles, ¿no? Membrana hialina, neumonía organizada, granulomas, ¿no? Entonces, ahí vemos imagen parcheada, es decir, vamos a ver parénquima normal con zonas de parénquima con fibrosis, ¿no? Fíjense, hay fibrosis, acá hay fibrosis, pero también hay parénquima normal. Entonces, una de las características histopatológicas es ver que existe lesiones con diversas características del tiempo. Y lo otro es ver focos de fibroblastos. Esto, lógicamente, de un ojo más entrenado, como lo tienen los anatomopatólogos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de una enfermedad intersticial? Primero, exclusión de causas conocidas. Entonces, esto es lo que se ve. Esta ya se ha hablado en el 2014. ¿Cómo llegar al diagnóstico, no? Exclusión de otras causas conocidas. Primero hay que investigar causas secundarias. El patrón UIP en la tomografía computarizada, de una tomografía de alta resolución, ¿no? O histopatología característica de la UIP. Y al final, si es que hay duda, la última forma de llegar al diagnóstico es una discusión multidisciplinaria, es decir, el neumólogo, el radiólogo, el patólogo, tal vez el reumatólogo. Entonces, debe haber una discusión multipartidaria para nosotros poder llegar a la conclusión que es idiopática. Fíjense ustedes que actualmente esto es el gold estándar, ¿no? De cómo llegar al diagnóstico. Una comunicación multidisciplinaria entre el clínico, el radiólogo y el patólogo. Esto es lo que se llama una reunión multidisciplinaria cuando la duda existe en algunos casos límites. ¿Cuál sería el algoritmo de una fibrosis pulmonar? Primero, ¿qué pasamos?
primero la sospecha de una fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Clínica, le hacemos el examen clínico y en el plan de trabajo podemos identificar alguna causa, sarcoidosis, enfermedades reumatológicas, etcétera. Es una enfermedad, no fibrosis pulmonar idiopática. Si no logramos identificar la causa, tenemos que pedir una tomografía computarizada de alta resolución. Si tiene las características que ya hemos visto de UIP, nosotros decimos fibrosis pulmonar idiopática. Cuando la tomografía nos dice que es posible, es decir, no veo panalización, pero veo las otras cosas, o no es consistente con UIP, pero lógicamente no veo lesiones incompatibles, pedimos una biopsia quirúrgica, ¿no? Y ahí podemos decir, histológicamente es un UIP, es un probable UIP, o puede ser una fibrosis no clasificable. Incluso el patólogo no nos puede dar un acercamiento a la patología. Entonces, el siguiente paso es una discusión multidisciplinaria, radiólogo, patólogo, clínico, y podemos llegar a la conclusión que es fibrosis idiopática o no fibrosis idiopática, ¿no? Estas son algunas características que nos dice cuál va a ser el pronóstico, ¿no? Básicamente acá lo que interesa es ver, no interesa mucho tanto sino saber capacidad vital forzada, cuánto cambia. Si cambia más del 10% en 6 meses, mal pronóstico. Este es otro estadiaje que GAP es género, si es mujer o es hombre tiene peor pronóstico, la edad, mientras más años tiene, mal pronóstico, y la fisiología, ¿no? Nuevamente capacidad vital forzada, el cambio nos orienta. Se me perdió por ahí alguna lámina en la que decíamos cómo llegábamos a la biopsia de fibrosis pulmonar. Lo primero que ustedes van a ver es es biopsia por broncofibroscopía, ¿no? La broncofibroscopía se puede hacer. ¿Cuáles son los inconvenientes? Primero, que la biopsia es muy pequeña, por lo tanto no nos permite ver un diagnóstico adecuado. Sí nos sirve cuando la enfermedad teóricamente fibrótica es causada por una infección, por cáncer, una forma del adenocarcinoma nos puede dar en forma difusa, infecciones, una tuberculosis miliar nos puede llevar a fibrosis, o sarcoidosis. Entonces ahí sí nos puede servir una biopsia broncofibroscópica. Y la otra es hacerle una biopsia quirúrgica, ¿no? Ahora ya no se hace tanto las biopsias a cielo abierto, sino en forma laparoscópica se puede llegar a hacer biopsias pulmonares. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos llegado, lógicamente todo esto se hace casi simultáneo, pues lo estamos haciendo por etapas. Hablamos del tratamiento. No existe una suficiente evidencia que nos diga tal esquema terapéutico va a ser útil. La mayor parte actual se dice que ningún esquema de tratamiento, salvo lo que vamos a hablar posteriormente, sean útiles, ¿no? Y hemos dicho, acá vamos a ver que en el 2014 se aprobaron 2 medicamentos. Entonces, lo que se daba
lo que se daba anteriormente al 2014, porque vamos a ver que el 2014 es un año fundamental porque nos ha hablado. Acá se ha visto, acá se vio que antes lo que se daba era corticosteroides a dosis aproximada de medio miligramo por kilo de peso, y se podía dar terapia inmunomoduladora, azatriopina o ciclofosfamida. Ciclofosfamida daba mucha hemorragia urinaria, por eso se prefirió azatriopina. Entonces lo que se daba era, en la recomendación de la reunión americana con la europea del 2000, recomendaban corticosteroides con un inmunomodulador. Se daba estas terapias y se evaluaba tal vez a los 3-4 meses, y si se veía que se detenía la enfermedad o mejoraba la enfermedad, pero en forma objetiva, no subjetiva, es decir, el corticoide puede dar un efecto estimulante y el paciente se puede sentir mejor. Mejoría significa que la capacidad vital forzada no siga cayendo o mejore, o tal vez la tomografía, disminución de imágenes, aunque es un poco difícil poder saber en una tomografía si ha disminuido las imágenes. La actual recomendación, vamos a ver ahora, es que no usar esta combinación. Entonces decimos que el 2013, pero más el 2014, es donde se ve mejorías. Este es el estudio Panther. Aunque primero vamos a hablar qué es lo que se veía antes del 2011, ¿no? La recomendación en ese momento era, si tienen un paciente con fibrosis pulmonar, ingrésenlo a un protocolo de tratamiento, ¿no? Y basaron mucho. Hubieron muchos protocolos interferón beta. Se tuvo muchas esperanzas en interferón beta, posteriormente se vio, con el interferón gamma más que con el beta, y después se vio que no tenían ninguna importancia, ¿no? Han dado bastantes Etanercept, Bosentan, anticoagulantes, el Efigenia, que era acetilcisteína, sildenafilo, ninguno demostró efectividad. Entonces, en el 2014 plantean el estudio Panther, ¿no? El estudio Panther es un grupo en placebo, otro grupo con acetilcisteína solo, y otro grupo lo que se da, prednisona, azathioprina inicialmente, más acetilcisteína, ¿no? Porque se vio que en un pequeño estudio la acetilcisteína, que antes se decía que era mucolítico, se vio que era antioxidante, y un pequeño trabajo demostraba que podía tener beneficios. Entonces dieron esta terapia clínica. Hubo entonces 3 brazos en el estudio Panther, pero a los pocos meses tuvieron que pararlo, porque vieron que en uno de los brazos había mayor mortalidad, mayor cantidad de hospitalizaciones, y rompieron el ciego y vieron que el grupo que tenía mayor mortalidad o mayor número de hospitalizaciones era el que tenía la terapia triple. Entonces desaconsejaron, quitaron del estudio Panther este brazo con 3 medicamentos, y la recomendación fuerte fue no usarla, y continuó solo con placebo versus acetilcisteína, ¿no? Este es el estudio Panther, que se inició en el 2012, pero en el 2014 dieron las conclusiones del estudio Panther, ¿no? Se vio que tiene mayor proporción de muerte, por eso es lo que pararon. Vieron que mayor hospitalizaciones, eventos adversos serios con la terapia triple. Por lo tanto, pararon. Y continuó el
2014 dijeron hay que continuar solo con la acetilcisteína para ver si es útil. Y después se ha visto que la acetilcisteína actúa igual que el placebo. Entonces, en este momento, dar acetilcisteína no tiene ningún sustento. Si ustedes revisan algunos casos de fibrosis pulmonar, se da todavía acetilcisteína. ¿Por qué? Porque más que nada creo que es para tratar al médico, para decir que algo le estamos dando a nuestro paciente. Es inocuo y por lo menos el paciente siente que le estamos dando algo, aunque sabemos que probablemente no lo ayude en nada. En el 2014 también presentaron, siguió el estudio Panther, pero presentaron 2 protocolos o 2 estudios, las conclusiones de 2 estudios, el ASEM, que estudiaba la pirfenidona, y el Impulsis, que manejaba nintedanib. Se vio que en el estudio Capacity del 2011, que empezaron a estudiarlo, la declinación de la capacidad vital forzada con pirfenidona, con el 1 y el 2, mostraba una declinación menor que con placebo. Entonces, fíjense ustedes, había un 50% de reducción en la caída de capacidad vital forzada, que hemos visto que es un pronóstico, un marcador de mal pronóstico y mayor mortalidad. Entonces, fíjense que solo casi un 50% es útil. Hay un 50% que no responde al pirfenidona. ¿Y cuál fue su resumen? Si se dio por un año pirfenidona, disminuyó la reducción de la progresión de la enfermedad, ya sea en el porcentaje de capacidad vital forzada, en los 6 minutos de caminata y supervivencia libre de progresión. Entonces, según este estudio, podía ser útil la pirfenidona. También se vio que reduce mortalidad. Generalmente es seguro, puede ser bien tolerado. ¿Cuál es el problema? Mejora sobrevida, es decir, en vez de morir en 5 años, de repente pues se lleva 7 años, 8 años. O en cualquier momento del diagnóstico, al aumentar sobrevida nos permite buscar otras opciones terapéuticas. Pero habitualmente no mejora la calidad de vida, es decir, va a seguir con su disnea, va a seguir con su tos. Puede mejorar algo, pero básicamente no hay una disminución o una mejoría en la calidad de vida. Entonces todo eso hay que explicar a un paciente que va a recibir la pirfenidona. El nintedanib, con los estudios Impulses, también se vio que mejoraba o mejor dicho, disminuía la progresión de la caída de la capacidad vital forzada. ¿Cuál es el resumen? Que tiene una mejoría en la caída de capacidad vital forzada. Y las exacerbaciones disminuye o aumenta el tiempo de presentación, de su primera presentación. Estas son las conclusiones. ¿Cuál es el problema? El principal problema de pirfenidona es que puede producir fotosensibilidad, es decir, tiene que salir pues con sombrero, cubrirse brazos, cara, ponerse bloqueadores, porque puede producir fotoestimulación. En cambio, con nintedanib el principal problema es la diarrea. Entonces, fíjense ustedes cuál es lo que hablamos de pirfenidona, ¿no? La pirfenidona tenemos varios nombres comerciales, generalmente se da
el que sacó primero fue Roche, pastilla de 267 miligramos, ¿no? Pero ahora tenemos genéricos traídos de la India, que ha reducido grandemente el costo de la pirfenidona. Fíjense usted la cantidad de medicamentos que se puede dar. Entonces, habitualmente tenemos que dar 9 tabletas diarias a un paciente con el consiguiente problema gástrico. Entonces, muchas veces es poco tolerable, ¿no? Entonces, al traer la medicación India, ha bajado bastante el costo mensual, que está entre 1.000 a 1.500 soles. Se puede conseguir tratamiento de pirfenidona, ¿no? Pero tenemos que recordar nuevamente, no a todos es útil. Hay que evaluar, después de unos 3 meses, hay que evaluar si es que la pirfenidona actúa. ¿Cuál es la diferencia del nintedanib? Solo tenemos esta presentación a nivel nacional. Nintedanib son 150 miligramos por tableta y se da 300 miligramos diarios, ¿no? Esto significa que lo hace mucho más tolerable que la pirfenidona, pero puede producir diarrea, que es lo que más frecuentemente hace que no se pueda continuar con el tratamiento. ¿Cuál es el problema con el nintedanib a nivel local, que no tiene genérico y solo puede darse, que es mejor porque sea solo 2 veces al día? Es el costo. Más o menos es 15.000 soles mensuales. Entonces eso lo hace difícil de llevar, ¿no? Bueno, estas son las conclusiones, que tiene pocos tratamientos. Ahora vamos a ver qué otras cosas tenemos que dar, ¿no? El problema es que en la membrana alveolar hay una alteración, y a nivel intersticial, que eso hace que no ingrese adecuadamente el oxígeno. Por lo tanto, una de las otras formas de tratar a una fibrosis pulmonar es darle oxígeno, ¿no? No demuestra mejoría en la supervivencia, pero sí hay una mejoría clínica, es decir, el paciente se siente menos agobiado por la disnea, ¿no? Cuando la saturación está en reposo menos del 88%, hay que dar en forma crónica. Generalmente el mayor problema de estos pacientes respiratorios es el problema nocturno, tanto en enfisema como en fibrosis. Su problema es mayor en la noche. Recuerden, hay cronológicamente en la noche predomina el tono parasimpático, entonces eso disminuye el calibre de vías aéreas, entonces habitualmente cae el oxígeno, la presión de oxígeno nocturno en todas las personas, pero los que no tenemos enfermedades no nos causa problemas, pero si hay enfisema o fibrosis, durante la noche da los mayores problemas. Entonces generalmente empezamos con oxígeno nocturno, ¿no? Hipoxemia en reposo, hay que ver si cuando camina desatura, entonces hay que darle oxígeno cuando camina, o por lo menos después de hacer el ejercicio, y finalmente es el médico el que decide. La terapia inhalatoria, muy frecuentemente usada. Si ustedes ven pacientes con fibrosis pulmonar, bueno, pueden tener algún familiar, algún conocido, si ven en las historias clínicas, dan muchas formas de medicamentos: salbutamol, salmeterol fluticasona, formoterol budesonida, hipatropio, tiotropio, más caro, salbutamol beclometasona, salbutamol hipotropia, aunque he visto medicamentos holandaterol, que es carísimo, que se dan en enfisema, pero es carísimo. Acá no sirven, no indicar, salvo que yo encuentre un problema mixto. Si hay un problema mixto, es decir, fibrosis más cuadro bronquial, ahí sí puedo dejar terapia inhalatoria, porque la terapia inhalatoria sirve para cuadros bronquiales, y salvo en la bronquiolitis respiratoria más
enfermedad intersticial, el resto es básicamente o alveolar o intersticial. Entonces los inhaladores no indicar en fibrosis única. En fibrosis mixta sí se puede dar. Nuevamente, ¿por qué lo dan? Algunos creo que dicen, creo que para tratarse ellos, los médicos que lo indican, ¿no? Pero no tienen ninguna indicación. Esto es claro que ustedes deben saberlo. No indicar inhaladores. ¿Por qué? Si ustedes quieren dar para que el paciente se sienta tranquilo, denle pues algo barato, un salbutamol. ¿No le va a ayudar? No lo va a ayudar. ¿Le va a afectar la economía? No, porque es barato, 20 soles, creo que está ahora el salbutamol, 15 soles. Los otros, las mezclas pueden quitar en 300 soles. Rehabilitación pulmonar sí es, la mayor parte de casos hay que llevarlo a rehabilitación pulmonar, ¿no? Hay que hacer ejercicio de fuerza muscular, hay que nutrirlo adecuadamente, hay que ejercitar los músculos respiratorios. Hay que tratar el reflujo gastroesofágico, ¿no? Muchas veces puede ser subclínico, entonces podemos dar un medicamento de bomba de protones en los pacientes con reflujo gastroesofágico. Sospechamos o algunos plantean que hay que dar en fibrosis pulmonar a la mayor parte de pacientes. Y básicamente cuidado paliativo, ¿no? Hay que dar alivio físico, emocional, hay que tratar la tos, vamos a ver después qué dar, hay que mejorar la disnea, muchas veces dar opioides, y hay que tratar a la familia, hay que explicarles a la familia cuál es la enfermedad, qué deben esperar de nosotros, qué deben esperar de los tratamientos, ¿no? Fíjense ustedes, para disnea, sildenafil algunos datos, no ha habido muchos datos, salvo que tenga hipertensión pulmonar además. Rehabilitación pulmonar sí es importante. Ventilación no invasiva, no, esto de acá vamos a ver cuando hablemos de ventilación. Oxígeno suplementario sí podía ser útil, tal vez, y en algunos casos damos opioides, es decir, pues en los casos terminales damos opioides porque sabemos que ya la sobrevida es muy pobre y el paciente está muy agobiado por la falta de aire, ¿no? ¿Qué pasa con la exacerbación aguda? Es decir, tenemos un paciente crónico y que súbitamente empieza a tener problemas de aumento en la disnea, puede haber fiebre, puede haber expectoración, etc. Anteriormente se decía que la exacerbación era o infecciosa o podía tratarse con pacientes que no pueden movilizarse, puede hacer una tromboembolia. Ahora se ha visto que la exacerbación aguda puede ser parte de la enfermedad, es decir, fibrosis pulmonar dentro de su evolución puede cursar con exacerbaciones agudas. Entonces, lo que hay que hacer es, lógicamente, descartar infecciones, buscar embolias, etcétera, pero lo que debemos hacer es, al ser de alta mortalidad, acá sí se indica corticoides a dosis altas, ¿no? Hay reportes anecdóticos de beneficio, hay que usar hasta 1 gramo diario endovenoso de corticoides, ¿no? Además, como no sabemos si es infeccioso y es muy difícil llegar a ver si es que hay además neumonías, entonces también damos antibióticos de amplio espectro. Entonces, damos corticoides con antibióticos de espectro amplio. No den, por favor, nebulizaciones con broncodilatadores porque no tienen nada que hacer, salvo que sea, como digo, un asmático, un enfisematoso, ¿no? Entonces la recomendación es que la mayoría hay que darle corticoides. Acá hemos visto cómo monitorear básicamente es la caída de la capacidad vital forzada y la difusión entre 10 y 15%. Eso nos indica si existe o no una caída, un mal pronóstico. Y si es que hay exacerbaciones, ¿no? Hemos dicho cada 6 meses por lo menos deberíamos medir capacidad vital forzada. En algunos casos hay hipertensión pulmonar, es decir, cuando vemos un crecimiento
marcado de la aurícula derecha, o pedimos un ecocardiograma y vemos hipertrofia del ventrículo derecho, ahí nos puede dar datos con el ecocardiograma, nos puede dar algunos datos de la presión de la arteria pulmonar, pero en otros centros lo que piden es cateterismo con evaluación antes se decía que más de 25 milímetros de mercurio era hipertensión pulmonar, ahora se ha bajado a 20, en este momento 20 mayor de 20 ya se habla de hipertensión pulmonar. Hay varios medicamentos que podemos dar en nuestro país, solo Bosentan y el sildenafilo en hipertensión pulmonar. En algunos casos pueden beneficiarse de darse tratamiento. Ahora, lo único que puede mejorar es trasplante pulmonar, ¿no? Una sobrevida buena a los 5 años. ¿Cuándo iniciar trasplante? No se sabe bien. Entonces, cuando vemos un paciente que está en deterioro progresivo, podemos o no darle nintedanib o pirfenidona y seguimos evaluando. Si sigue cayendo la capacidad vital forzada, entonces es un candidato a trasplante pulmonar, ¿no? En nuestro país, que solo tenemos 2 trasplantes pulmonares, es utópico pensar en trasplantes pulmonares. Entonces, en otros países dar pirfenidona o nintedanib dicen que eso permite prolongar la vida y da mayor chance a trasplantarlo, ¿no? En nuestro país, de repente sería prolongar solo la agonía del paciente disneico, tosedor, pero va a vivir un poquito más de tiempo. Eso ya se tiene que conversar con los pacientes, ¿no? Esto es solo algunos datos de cuánto es la sobrevida en los trasplantados. Fíjense que al año es alta y a los 5 años casi la mitad todavía sobrevive. Células madres, todavía no hay ningún dato claro, ¿no? Salvo aquellos que quieran darle, quieren llenarse el bolsillo y dicen células madre para todo. Bueno, este es un resumen. Solamente decir que los pacientes con tos, es una tos muy agobiante para el paciente muchas veces. Hay que empezar con los antitusígenos periféricos, después darle opioides, podemos dar codeína o últimamente o finalmente pues opioides. Hay un pequeño estudio de la Universidad de Harvard que dan talidomida, que era un medicamento que se dejó de lado por su problema de congénitos, que se sigue dando en neoplásicas a los cánceres que no tienen, a los pacientes cancerosos que no tienen la suerte de tener dinero para dar tratamientos quimioterápicos, y se puede dar talidomida, y se ha visto que talidomida dado en pacientes con tos puede mejorar la tos. Yo tengo el éxito con talidomida 100%, porque solo le he dado a un paciente, o sea, no tengo experiencia certera para decir que se pueda o no dar talidomida. Muy bien. ¿Cuáles son los resúmenes? La fibrosis pulmonar idiopática es progresiva, de causa desconocida, es de personas mayores. Hay que excluir enfermedades sistémicas y luego de la clínica sospechosa hay que pedir ya sea una tomografía computarizada de alta resolución o pedir una biopsia quirúrgica, ¿no? Y ya no se indica terapia inmunosupresora. Hay que dar solo corticoides más inmunosupresores, tal vez en enfermedades no idiopáticas, ¿no? Tal vez asociadas a problemas reumatológicos. Hay que conversar con los pacientes que puede ser, o los familiares también, que puede ser un tratamiento que no puede ser útil, que puede agravar
porque puede dar infecciones, puede dar aumento de glucosa. Entonces, si el paciente acepta los riesgos, hay que iniciar el esquema de tratamiento. Y actualmente hay 2 esquemas de tratamiento posibles, uno de ellos muy caro, y sigue siendo la recomendación actual: si tiene su paciente con fibrosis pulmonar, ingréselo a un protocolo de estudio. A propósito, va a haber un protocolo que tal vez empiece en enero o febrero, sí que la pandemia nos lo permite, que vamos es un estudio multicéntrico, multinacional. Se va a dar, todavía está en siglas, el medicamento, que es endovenoso, y vamos a programar. Así que invito a ustedes, si tienen a alguien conocido con fibrosis pulmonar idiopática, que por supuesto no tiene las posibilidades de los nuevos medicamentos, si desean pueden indicar que se comuniquen conmigo para programarlos como posibles candidatos a este protocolo. Muy bien, muchachos, este era lo que quería indicarles, así que tenemos todavía algunos minutos, si ustedes desean, por supuesto, para algún interrogante. Dejo de compartir la pantalla para quedarnos en alguna pregunta, si desean. Doctor Pong, buenas tardes, ¿me puede escuchar? Sí, lo escucho. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi consulta era más que nada dentro del grupo, el gran grupo de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. El diagnóstico para diferenciar cada una netamente tiene que ser con biopsias, porque No. Ahora es tomográfico. Casi la mayor parte de casos llegamos a la conclusión por tomografía, pero lastimosamente, pues, no todos los radiólogos son muy expertos en ver fibrosis. Yo he visto pacientes diagnosticados radiológicamente como fibrosis idiopática cuando no eran fibrosis idiopática, porque no tenían las características que les describí qué características debe tener una tomografía. En mi institución privada, lo que teníamos antes de la pandemia era que cada jueves nos reuníamos para discutir fibrosis pulmonar de todos los colegas, y llegamos a conclusiones, ¿no? Lo podría invitar, pero no sé cuándo se arreglará este problema, pues, ¿no? Entonces, algunos casos se puede llegar a biopsia, sí. El problema es cuántos patólogos especialistas en problemas pulmonares y cuántos de problemas pulmonares especialistas en fibrosis pulmonar existen en el país. Entonces, someter a un paciente a riesgo y no pueden ser leídas adecuadamente las biopsias es otro punto a tomar en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. No sé si estás satisfecho con lo que referí o tienes algún otro interrogante. Disculpa, no tomé tu nombre, tu dato. Mi nombre es Alfredo Arias, doctor. No, sí, sino que como son tantas enfermedades y tan de distintos nombres, que llega a confundir. Lo primero que tienes que hacer es descartar, cuando tú tienes un paciente con sospecha de fibrosis, lo primero que tienes que buscar es causas secundarias. Y eso se basa en los antecedentes, en el examen. Es decir, si yo veo pues crepitantes en la parte superior, yo no digo que ya sea idiopática. Si es que escucho pues ruidos bronquiales, probablemente o es mixta o probablemente no es una fibrosis pulmonar. Y si tengo duda o si llego a la conclusión que probablemente no es secundaria, tengo que ir a la tomografía para saber cuál de las idiopáticas es la fibrosis pulmonar idiopática o no fibrosis pulmonar idiopática. Y eso se ve en tomografía, por supuesto bien leída, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Mm, Sí, doctor, yo también tenía una pregunta. Em, Vi que en una parte de la diapositiva había mostrado el patrón espirométrico Sí. y ahí mencionó cuál era el normal y también habían dos patrones de restricción, pero creo que uno era con daño del parénquima y el otro no sé si profundizó mucho en eso. Preguntar si había alguna forma de distinguir cuando hay daño pulmonar o no, solo con la espirometría. No, con la espirometría no te dice si hay daño pulmonar o no, te cuantifica cuánto puede ser el daño y te Ujú. orienta hacia el problema, si tienes dudas si es obstructivo, restrictivo o puede ser mixto. Cuando nosotros estamos ante un problema respiratorio, tenemos que pedir una curva flujo-volumen, que es una espirometría más, digamos, más sofisticada. Entonces puede haber que el paciente tenga capacidad vital forzada normal o elevada, o puede ser una capacidad vital forzada disminuida. Si tengo capacidad vital forzada normal aumentada, tengo que hacer, bueno, hago mi curva flujo-volumen y hago la prueba con broncodilatadores para saber si hay hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial significa reversibilidad o mejoría de los patrones espirométricos, más del 20%, perdón, más del 12% o más de 200 mililitros post broncodilatador. Si tienen esa característica, yo digo que hay una hiperreactividad bronquial, que puede ser asma o no puede ser asma, porque toda, todo asmático es hiperreactivo, pero no todo hiperreactividad es asma, porque puede ser algo viral. Cuando la capacidad vital forzada está disminuida, puede hacer que sea un problema obstructivo, puede ser un problema restrictivo o puede ser un problema mixto, ¿no? Entonces, ahí debemos hacer una pletismografía, es decir, medir volúmenes pulmonares para saber cómo está la capacidad pulmonar total, porque puede ser una capacidad vital, una capacidad pulmonar total normal con una capacidad vital forzada baja, y eso está a expensas de un aumento en volumen residual. Por lo tanto, yo digo ahí que probablemente sea un problema mixto, fibrosis con un aumento de volumen residual que es un problema obstructivo. Entonces, cuando nosotros solicitamos test de función pulmonar, tenemos que basarnos en qué hallazgo, sobre todo con la capacidad vital. Y ahí partimos y vemos qué hacer. No sé si eso satisface tu interrogante. Sí, doctor, solo que me preguntaba también si una vez que se ha determinado que hay patrón restrictivo en la espirometría, ¿hay alguna característica que nos ayude a saber si era por problema en el parénquima o de repente extrapulmonar como caja torácica o cosas así? Ya, lo que pasa es que tú puedes, en pletismografía, mides volúmenes pulmonares y capacidad de difusión, ¿no es cierto? En problemas restrictivos parenquimales vamos a ver volúmenes pulmonares bajos con capacidad de difusión normal. Cuando el problema es a nivel extrapulmonar, que va a haber un compromiso de músculo respiratorio, por lo tanto va a producir que no se produzca una buena expansión pulmonar, los volúmenes pulmonares van a estar bajos, pero la capacidad de difusión va a estar normal. Entonces es una forma de saber dónde está la alteración restrictiva. Okay, gracias, doctor. Profesor, una pregunta. Sí, claro, dime, Giuseppe. La fibrosis pulmonar, ¿es lo mismo decir fibrosis pulmonar y neumonía intersticial? Bueno, neumonía intersticial es un cuadro intersticial, neumonía intersticial difusa, deberíamos considerar como fibrosis, ¿no? Fibrosis es un sinónimo de neumonía intersticial difusa. Ah, ya, gracias. Sino que la fibrosis en sentido estricto es el estadio final, pero se usa casi indistintamente fibrosis, porque nadie dice neumonía intersticial, sino habla de fibrosis pulmonar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
creo que habíamos quedado para ver quién quería a partir de las 3. Espero no tener los mismos problemas tecnológicos para poder hablar. He escrito 4 situaciones que son las más frecuentemente vistas, que creo yo que ustedes deberían saber. Vemos diagnósticos clínicos y diagnósticos gasométricos y algunas recomendaciones, así que como es voluntario, lógicamente nos podemos reunir con los que desean a partir de las 3 de la tarde. Piero ha quedado de que él va a darme el código de ingreso, y quienes desean, por supuesto, nos podemos ver en la tarde. Bueno, muchas gracias, muchachos. Doctor, disculpe. Dime. Tengo una consulta. Sí, dime. Respecto, o sea, el tratamiento que nos mencionó está más enfocado a las fibrosis idiopáticas, y en el caso de las fibrosis secundarias. Las fibrosis secundarias va a depender de la causa de la fibrosis secundaria. Una neumoconiosis no podemos hacer nada, ¿no? Salvo sacarlo del lugar. Una fibrosis pulmonar causada por aves, loros, que producen una neumonitis por hipersensibilidad, que es el cuadro, si no es solucionado a tiempo, es decir, retirado el causal, puede llevar a fibrosis pulmonar. Ahí sí se puede dar corticoterapia con inmunomoduladores. O sea, en algunos casos de fibrosis secundaria podemos dar inmunomoduladores con corticoterapia. Generalmente el paciente reumatológico va a depender de cómo evoluciona su enfermedad de fondo para ver cómo funciona la fibrosis pulmonar. Si está inactiva la enfermedad reumatológica, probablemente la fibrosis va a ir mejor, ¿no? Y eso hay que ir de la mano con el reumatólogo para ver qué está recibiendo y tal vez poder dar corticoides con inmunomoduladores. Aunque ahora la esclerodermia es la única enfermedad reumatológica que lleva fibrosis pulmonar que se ha aceptado el uso de nintedanib o pirfenidona. Es, digamos, algo aceptado hace un par de meses. No sé si eso satisface tu inquietud, Jordano. Sí, doctor. O sea que, pero no revierte el cuadro. O sea, una vez dada la fibrosis ya... Secundaria, no. Lo que ya está, recuerda que puede haber en la fibrosis mucho de la clínica, mucho de los cambios tomográficos, estamos hablando de los secundarios, por inflamación. Entonces le podemos dar tratamiento corticoides o inmunomoduladores y podemos mejorar el aspecto inflamatorio, pero la fibrosis ya no podemos hacer nada. Todo lo que ya es fibrosis, salvo que sea trasplante pulmonar, no hay mejoría de la fibrosis, sea idiopática o no idiopática. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Espero que nos podamos encontrar en un futuro cercano, aunque no sé qué. ¿Ustedes de qué sede inicialmente eran? C2 de mayo, doctor. C2 de mayo. Bueno, lástima no nos podamos encontrar en las prácticas, ¿no? Pero bueno, en cualquier momento, con todo gusto, aparte de la tarde.